Apreciados amigos, llegó el momento de bosquejar la lección que hemos ido comentando y estudiando toda esta semana. El nuevo pacto es el título de nuestra lección, la lección número 10. Y en este video vamos a presentar las ideas principales como un bosquejo para que podamos también transmitir nosotros, enseñar todo ello en nuestra clase. Antes de ingresar a la introducción y al desarrollo de esta lección, les recuerdo que ustedes pueden descargar estas diapositivas. Todas las lecciones de este segundo trimestre hasta este tema están publicadas en la descripción, en el link, que ustedes van a encontrar en la descripción. En ese link van a encontrar, como ya lo dije, todas estas diapositivas para que ustedes puedan hacer uso de estos materiales. Con este recordatorio, apreciados amigos, permítanme extenderles una cordial bienvenida al bosquejo de la lección número 10. Comencemos entonces con la introducción. Aquí vamos a ver por qué Dios menciona que tiene que ser un nuevo pacto. Recordemos que en el monte Sinaí, de acuerdo a lo que nos narra Éxodo 19, Dios establece este pacto con su pueblo. Ahí el pueblo, luego de escuchar lo que Dios les dijo, se compromete a hacer la parte que Dios demandaba, confiar y obedecer su ley. De estos dos quiero resaltar la confianza. Para que exista plena confianza, el pueblo tenía que relacionarse con Dios desde ese momento en adelante, y lo iban a hacer a través de las escrituras. Nunca olviden esa expresión: si oyen mi voz, entonces van a poder confiar. Esa era, digamos, la primera condición. Relaciónense conmigo, escuchen mi voz y será fácil confiar. Tristemente, el pueblo solo lo mencionó y luego, con el paso del tiempo, fueron olvidando que lo importante era relacionarse con Dios, oír su palabra. Poco a poco, esto quedó en el olvido al punto que ya ni tenían memoria de las escrituras, y otras prácticas, como la idolatría, terminaron de arruinar al pueblo de Israel. Bueno, hay mucha historia acá, estamos resumiendo. Aquí vale la pena entender lo siguiente: el problema no fue el pacto que Dios estableció con Israel. El problema estaba en el pecado de Israel. Ellos, recuerden, habían roto su relación con Dios, cayeron en el pecado, y ese pecado hizo que el pacto quedara anulado. Vamos a entender esto muy, muy claramente. El problema, recuerden, no era el pacto, porque Dios estaba cumpliendo. Los que no estaban haciendo su parte eran los del pueblo. Al anular el pacto y con sus pecados reiterativos, también llevó al pueblo a ser descalificados por Dios, y lamentablemente pues perdieron ese privilegio de ser los poseedores de ese pacto. Por eso, como Israel había roto el pacto, era necesario volver a establecer no un pacto diferente al anterior, el mismo pacto. A ese pacto la Biblia la llama el nuevo pacto, al restablecimiento, mejor dicho, y vamos a analizar más adelante todo esto. Este nuevo pacto nos lleva, o todo esto mejor dicho, nos lleva a formular las siguientes preguntas. Si es el mismo pacto, ¿por qué Dios lo llama un nuevo pacto? ¿Por qué no dice simplemente voy a establecer nuevamente mi pacto? Este nuevo pacto que Dios quiere hacer, ¿sería con Israel o con un pueblo diferente? Y por último, ¿qué aspectos hacen que este sea un nuevo e inclusive un mejor pacto? A estas preguntas vamos a ir respondiendo con los siguientes 3 objetivos. En primer lugar, analizaremos el nuevo pacto. ¿Qué diferencias o similitudes tiene con el pacto que Dios estableció en el monte Sinaí? Luego veremos quién o qué pueblo será el privilegiado, el bendecido para establecer ese nuevo pacto. Y por último, ¿por qué este es un mejor pacto? Con estos 3 objetivos, entonces, vamos a trabajar
en toda nuestra lección. Vamos a analizar en este primer objetivo el nuevo pacto. ¿Por qué Dios lo llama nuevo? ¿Qué diferencias hay? Y todo ello. Para eso recordemos los detalles del pacto que ya hemos estudiado hasta aquí. Comencemos con la iniciativa. El que siempre toma la iniciativa es Dios, no el hombre. Dios es el que busca a la humanidad para establecer ese pacto. Recordemos que el pueblo no tiene algo especial que ofrecerle a Dios. No hay algo relevante, no hay algo especial en el pueblo. Al contrario, es un pueblo que está sumido en la miseria, como estaba Israel en Egipto. Esclavos, eran ignorados, menospreciados como una nación, así es que no hay nada especial. A ese pueblo Dios desea salvarlo. Lo mismo hizo con Noé, recordarán, voy a salvarte, pues viene un diluvio. En realidad en esta tierra nadie debería salvarse, pero bueno, tú estás ahí procurando tener fe en mí, entonces te voy a salvar. Y lo mismo se presenta aquí, deseo salvar a ese pueblo. No solo quiere salvarlo, no solo quiere rescatar, también Dios desea bendecir a ese pueblo. Ahora, vienen dos puntos fundamentales aquí. Todo esto es lo que Dios desea hacer. ¿Qué es lo que el pueblo, qué es lo que le compete al hombre? En primer lugar, ellos tenían que aceptar, tenían que mostrar fe en lo que Dios les estaba diciendo. Esto es fundamental, tenían que creer, pero ese creer llevaba al pueblo a la acción. ¿Y cuál es la acción? El obedecer la ley de Dios. Estos son los puntos que siempre han estado presentes en un pacto. Ahora me gustaría que tomen atención a la parte izquierda de sus pantallas, porque ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? El nuevo pacto que aparece en Jeremías 31, versículos 31 al 34. Es Dios quien toma la iniciativa. Yo haré un nuevo pacto, dice el Señor. Es el pueblo, recordemos, que estaba en pecado, porque mi pueblo pecó, estaba en una situación lamentable. Entonces Dios busca a ese pueblo que está perdido y quiere ayudarlos, quiere bendecirlos. Y usa una metáfora muy bonita: les tomaré como esposa, yo seré para ustedes como esposo, quiero salvarte, quiero restituirte. ¿Qué más encontramos en Oseas? Porque los dos son textos paralelos, uno para el reino del sur y otro para el reino del norte, de esto hablaremos luego. Quiero bendecirlos, les voy a dar paz. Voy a hacer un pacto con los animales, dice, para que no los ataquen, para que vivan tranquilos. Es más, quitaré el arco y la espada. Van a vivir bien. Dios quiere bendecir a su pueblo. ¿Y cuál era el requisito? En primer lugar, que el pueblo conozca a Dios. Ellos van a querer conocerme y servirme. Y esto, pues, ya hemos estudiado antes. Conocer a Dios es relacionarse con Él a través de su palabra, a través de las escrituras, y tener fe en Él. Y por supuesto, como resultado de esa fe venía Él obedecer su ley. Solo que en esta ocasión Dios dice: mi ley ya no estará grabada únicamente en piedra, ahora mi ley estará grabada en sus corazones. Entonces, miren que los detalles del pacto que hemos estudiado hasta aquí están presentes en el nuevo pacto que Dios quiere hacer. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿Qué nos señala? Que este nuevo pacto es el mismo pacto que hizo con Noé, con Abraham y con Israel. No hay diferencias. Es decir, Dios no está anulando ese pacto porque sea malo, porque tenga defectos, porque no es lo que debería de ser. No, recuerden, Dios no cambia. Este pacto no es diferente al pacto anterior, pero sí amplía algunos detalles más que para nosotros son relevantes, y algunos de esos detalles vamos a analizar en los siguientes dos objetivos. Pero terminamos esta primera parte recordando que el nuevo pacto es la revalidación del pacto que Dios había hecho en el monte Sinaí. Ahora veremos en este segundo objetivo el pueblo con el cual el Señor establece este nuevo pacto. Por favor, tomen atención a estos dos textos: Jeremías 31, 31 al 34 y Oseas 2, versículos del 18 al 20. Porque en ambos textos Dios dice que quiere establecer un nuevo pacto.
¿Y cuál es la diferencia? Que Jeremías apunta a un nuevo pacto con Judá o el reino del sur, y Oseas apunta al nuevo pacto con Israel o el reino del norte. Ambos estaban perdidos. Sin embargo, el profeta Isaías añade un pero. Es decir, el pacto no solo sería con estos pueblos. Es más, nunca fue cerrado el pacto de Dios. Pero si tú querías formar parte de ese pacto, tenías que hacerte judío. Sin embargo, Isaías 56 añade un detalle muy interesante. El pacto se va a extender más allá de las fronteras de estos reinos. Es decir, si tú ahora quieres formar parte de ese nuevo pacto, ya no tienes que hacerte judío. ¿Les recuerda a esta declaración al episodio de la circuncisión? ¿Recuerdan que en la iglesia cristiana algunos pedían que los gentiles se circunciden para que formen parte de la iglesia? Pues aquí encontramos una razón para entender el por qué ya no era necesario. Porque el pacto ahora iba a pasar a un grupo especial. En Hechos capítulo 2 nos presenta a los discípulos de Cristo, no solo a los 11 que quedaban, sino a más seguidores reunidos, esperando el derramamiento del Espíritu Santo para que ellos cumplan la misión como iglesia. Es decir, el pacto ahora pasa a la iglesia, porque la iglesia cristiana es el pueblo escogido por Dios para que lleven adelante el pacto. Por eso, en el mismo capítulo 2 del libro de Hechos, encontramos la declaración de que la iglesia primitiva, como le conocemos, la iglesia de los apóstoles, en esta iglesia habían feligreses, hermandad, que eran de diferentes nacionalidades, judíos, etíopes, griegos, romanos, árabes, en fin, diferentes nacionalidades que formaban la iglesia. Entonces, notemos este peculiar cambio. El pacto pasó del pueblo judío a la iglesia, pasó a este grupo especial, y es el mismo pacto, recuerden, del Sinaí. Ahora, si nosotros hacemos un pequeño recuento de la historia, un pequeño recorrido, recordaremos que siempre hubo un grupo de hombres a lo largo de la historia, un grupo de fieles a Dios. No importa lo que ocurría alrededor, ellos decidían ser fieles a Dios. Mantuvieron su lealtad, buscaron ser fieles a la parte del pacto que correspondía. Quizá no entendían en su total dimensión todo esto. Para ellos quizá este concepto sería ajeno o raro, pero buscaron ser leales a Dios, agradar a Dios, depender de Dios, tener confianza en Dios. Con el paso de los años, llegamos al tiempo del fin. Y en estos días existe un pueblo que fue salvado por Dios. Al final el pacto siempre se trató de eso, de salvar al hombre. Y ese pueblo salvado es el pueblo remanente o la iglesia adventista, Apocalipsis capítulo 14. Y podríamos decir con mucha humildad y agradecimiento a nuestro Dios que somos el pueblo del pacto. Y esto es motivo de caer, doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, gracias, porque nos has escogido, porque nos has salvado, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y ahora buscaremos relacionarnos con Él. Recuerden la parte del pacto, si ustedes oyen mi voz, y es por eso que se hace importante que sigamos relacionándonos con Dios para poder obedecer su ley. Si ustedes guardan mi pacto, dice que es obedecer su ley. ¿Y a qué nos conducirá el obedecer su ley? Pues a predicar el Evangelio. Esto es fundamental. ¿Para qué Dios escogió un pueblo a lo largo de la historia? ¿Para que ellos se sientan orgullosos y contentos de ser el pueblo de Dios? No. El Señor escogió un pueblo para que cumplan una misión en esta tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que ya estaba incluso profetizado por los 3 ángeles y es lo que la iglesia está haciendo en este momento. Bueno, acá quizá vale la pena que cada uno se pregunte, ¿estaré yo cumpliendo la parte del pacto que me corresponde? ¿O solo estaré haciendo una parte de ella? Bueno,
La respuesta la tienen ustedes. Pero queridos amigos, aquí está el pacto hecho en el Sinaí, aquí está el nuevo pacto con nosotros. Pasemos a ver ahora por qué este nuevo pacto es un mejor pacto, el tercer objetivo que vamos a desarrollar. Respondiendo en simples palabras, diríamos que la gran diferencia aquí la hace Cristo. Esa sería toda la respuesta. Cristo es el que marca la diferencia. ¿Pero por qué? Bueno, vamos a procurar entender lo siguiente. Cuando Dios establece el pacto, también pide a Moisés que construyan un santuario que formaba parte de todo el pacto y al mismo tiempo del plan de salvación. Pues a través del santuario, nosotros, el pueblo, entendían cómo se daba la salvación y la intercesión, el sacrificio, en fin, todos esos detalles. Recordemos que todo esto señalaba a un cordero, que es Cristo, quien iba a morir por nosotros. Entonces se están dando cuenta que la presencia de Cristo es la que va cambiando las cosas aquí. No solo en función a los símbolos del santuario y los rituales, también en la persona del sumo sacerdote. El sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo para interceder por el pueblo. Y esto también se cumple en la persona de Cristo, pues Hebreos 8:1 dice que ahora tenemos en el cielo a un sumo sacerdote. Pero para entender mejor todo esto, vamos a tomar atención por favor al siguiente cuadro. Recordemos que todos los símbolos del santuario estaban señalando a Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pacto? Pues el pacto se dio para salvar al hombre. Y en Israel ellos tenían que entender a través del santuario cómo se efectuaba esa salvación. Por eso todo señalaba a Cristo. Cuando Cristo muere, dice Mateo 27:52, y Él entrega el aliento de vida y Cristo muere en la cruz, ocurrió un terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba para abajo, dejando visible, abierto el lugar santísimo. ¿Qué enseñaba esto? En primer lugar, que todos los símbolos y las figuras del santuario ya no eran necesarias, porque todo apuntaban a Cristo y todo esto se estaba consumando en la cruz. Entonces ya no es necesario, ya no es algo que sea útil en ese momento, ya caducó. Cuando se enseña que todo esto fue clavado en la cruz, no se refiere a la ley, se refiere a todos estos ritos y símbolos que fueron clavados en la cruz. Y al mismo tiempo, el servicio del sumo sacerdote aquí en la tierra quedó anulado, porque el rasgar el velo significaba todo eso. Ya no es necesario sacrificar, ya no es necesario llevar ofrendas para ser sacrificadas en el templo, ni tampoco que el sumo sacerdote interceda. Ya no, porque todo eso se cumplió con la muerte de Cristo en la cruz. Ahora Cristo, presentando su propia sangre, dice Hebreos 8 y el capítulo 9, está en el cielo como nuestro sumo sacerdote, porque Cristo murió, resucitó al tercer día y luego fue elevado al cielo, se fue, mejor dicho, al cielo, y está ahí como sumo sacerdote. Queridos amigos, ahora el pacto se fundamenta en realidades. Por eso es mejor, porque el pacto en el Sinaí estaba basado, podríamos decirlo, en base a símbolos, en base a representaciones o sombras, como las llama Pablo. Sombras, no era la realidad, eran simplemente figuras. Y como ya dije en su momento, quizá el pueblo necesitaba tener mayor fe, porque todo lo que veían eran representaciones. Pero ahora nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz, que está en el cielo como nuestro sumo sacerdote, y nuestro pacto se basa en realidades, no en símbolos. Apreciados amigos, la salvación es segura. Cristo lo hizo posible. ¿Te das cuenta por qué entonces nosotros tenemos un mejor pacto? Porque Cristo cumplió todo lo que señalaban los símbolos. ¿Cuánto hubieran querido los profetas del Antiguo Testamento vivir esto, ver esto?
pero tú y yo ahora tenemos ese gran privilegio. Acepta el pacto que Dios quiere hacer contigo, porque Él ya lo hizo todo y quiere darte la salvación. ¿Cuál será la respuesta que tú darás a esta invitación? Como ya es costumbre, vamos a resumir todo lo que hemos visto respondiendo a estas preguntas. ¿Qué errores podríamos estar cometiendo que rompan el pacto con Dios? ¿Cuál es el compromiso si aceptamos formar parte de este nuevo pacto que nos compete a nosotros? ¿Te imaginas lo que sería del pacto si Cristo no hubiera muerto en la cruz? Bueno, les dejo, apreciados amigos, estas preguntas para que respondamos. Y por último, les invito a tomar esta decisión. Con la ayuda de Dios, a través de nuestro testimonio, compartamos las buenas nuevas de este nuevo pacto. Utilicemos las redes sociales para llevar a más personas la obra que Cristo está realizando en nuestro favor. Y, por supuesto, te animo a que estudies la siguiente lección que titula El santuario del nuevo pacto. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga y por mi parte me despido. Hasta una próxima oportunidad.